Si vistes el capítulo anterior de esta serie de primers de maquillaje, recordarás que estuvimos ya haciendo el video review de este Instant Pore Eraser Baby Skin de Maybelline, en donde estuvimos hablando qué es este producto, qué precio tiene, la marca nos indica entonces para qué tipo de piel está indicado el uso de este producto y mucho más. Y no solamente entonces hicimos review, también te estuve dejando el versus, ya le hicimos su respectivo versus con el Sebium Pore Refiner de Bioderma, el cual es otro producto que también ha sido formulado y creado para tratar la apariencia de los poros dilatados en nuestra cara, especialmente para quienes tenemos una piel mixta a grasa. Y aparte entonces del review y del versus, pues también te estuve dejando un video con un tips con beauty hacks, trucos de belleza que puedes emplear, trucos en los cuales puedes apoyarte. Si es el caso en que se te ha acabado tu primer de maquillaje, pues te compartí cómo puedes hacer entonces también mejorar la apariencia de tus poros abiertos utilizando un polvo. En ese video te comparto detalles sobre el polvo, cómo tiene que ser, su textura y cómo aplicarlo para tratar la apariencia de los poros. Pero surge entonces ahora otra pregunta, y es exactamente en qué orden vamos a aplicar nuestro primer de maquillaje Maybelline. Pues entre tantos productos de maquillaje, productos de skincare, ¿en qué momento nosotros vamos a tomar nuestro primer de maquillaje y lo vamos a aplicar y cómo lo vamos a hacer? Por supuesto, ya tenemos que tener nuestra cara lavada. En este video te voy a dar paso a paso sin omitir ninguno para que veas entonces en qué momento vamos a utilizar nuestro primer Maybelline. Ya una vez que tenemos nuestra cara limpia, vamos a aplicarnos un tónico facial. Recuerda que es indispensable, ya que nosotros al lavar la cara desestabilizamos un poco el pH de nuestra piel y es necesario entonces aplicar un tónico para restablecer el pH natural de la piel. Ya una vez entonces que hemos aplicado nuestro tónico, esperamos un momento que seque y vamos a aplicar un serum facial. En este caso estoy dejando que el tónico seque porque el serum que voy a aplicar es de colágeno, pero ustedes que me acompañan aquí en el canal ya desde hace tiempo saben que el serum que yo suelo utilizar es el de ácido hialurónico, y cuando utilizo ese serum no dejo que el tónico se seque. Entonces, en este caso ya aplicamos nuestro tónico facial, limpiamos, tonificamos y ahora estamos hidratando entonces con un serum facial. Es importante dejar que la piel absorba los productos, no aplicarlos todos inmediatamente porque sobresaturamos la piel. Así que ya que limpiamos nuestra cara, ya la tonificamos, ya hidratamos con un serum, dejemos que la piel absorba y vamos entonces a trabajar el área del contorno de los ojos. Para eso, en este caso, para efectos de este video, pues yo estoy utilizando la Nivea Cream. Es una crema humectante, bastante emoliente, perfecta para quienes tienen piel seca, una piel normal o seca o muy seca. Esta crema entonces yo la estoy utilizando en el área del contorno de ojos, que saben que es un área seca, por eso las líneas de expresión se marcan mucho más rápido. Y mientras entonces el área del contorno de ojos se seca, ya mi serum se secó, aplico entonces mi crema. En este caso estoy utilizando la crema S de Pond's, la que es de tapa azul, que contiene un SPF de 30, si mal no recuerdo. Ya también a este producto le hicimos su respectivo review aquí en el canal. Recordemos que la idea es conocer los productos a detalle. Me encanta traerte todos estos productos aquí al canal para que los conozcas antes de comprarlo y que de esa manera entonces realices una buena compra, que tu experiencia de compra sea mucho más acertada. Entonces, ya limpiamos nuestra cara, ya tonificamos, ya hidratamos con un serum facial y ya también hidratamos con una crema. En este caso del protector solar, aquí sí vamos a hacer una pequeña pausa porque te digo que aquí va a depender. Si es de día, pues tú aplicas tu protector solar. Se supone que aquí debería terminar tu rutina de skincare. Si es de noche, pues la rutina va a terminar ¿dónde? En la crema. Vamos a llegar hasta la aplicación de la crema. Aquí, como te digo, entonces va a depender si es de mañana o si es de noche. Si es de mañana, finaliza tu rutina de skincare aplicando un protector solar. Si es de noche, finaliza tu rutina de skincare con la crema. No apliques protector solar por el tema del flashback. Entonces, fíjate algo. Después que hacemos nuestra rutina de skincare, es conveniente dejar que la piel absorba todos estos productos. En mi caso personal, lo que hago es que
maquillo mis cejas. Yo voy maquillando mis cejas para de esta manera dar tiempo entonces que la piel absorba todos los productos de skincare. Para comenzar ahora sí mi rutina de maquillaje, y es en este momento donde entra nuestro protagonista del día de hoy, que es el Instant Pore Eraser Baby Skin de Maybelline. Un primer que ha sido diseñado para ayudar a mejorar la apariencia de los poros dilatados en las personas que tenemos una piel mixta a grasa, que en realidad es una característica presente en nuestra piel por la producción excesiva de oleosidad, pues se da esta condición de tener los poros bastante dilatados. ¿Y cómo lo vamos a aplicar? Esto es un paso importantísimo porque esto marca la diferencia. Cuando tomes el producto, no lo lleves a la cara difuminando de una vez, no, porque el producto caerá de manera superficial. Lo recomendable es que primero hagas presión sobre la piel para que el producto se pueda depositar en los poros y pueda rellenarlos. Y ya después entonces que has rellenado, que has hecho presión para que el producto lo absorba el poro, entonces ahora sí perfectamente comienzas a difuminar para dar ese aspecto liso en la piel. Y ya después entonces que has aplicado tu primer de maquillaje, ahora sí continúas con el resto de tu maquillaje normal. Es por esto que no sé si habrás escuchado por allí que dicen que el primer de maquillaje es el último producto de nuestra rutina de skincare y el primer producto de nuestra rutina de maquillaje. Es decir, el primer está precisamente allí, en esa línea de por medio entre una rutina y la otra. Y es un producto que prácticamente se ha vuelto indispensable hoy día porque en realidad ayuda muchísimo a mejorar la apariencia de los poros para que cuando apliquemos nuestra base de maquillaje, pues precisamente no ocurra esto. Fíjate, aplicada la base sin un primer y aquí aplicada la base ya con un primer de maquillaje. Sí ayuda muchísimo a rellenar el poro y que luego entonces cuando apliquemos nuestro maquillaje la piel se vea mucho más lisa, mucho más refinada y no se vean entonces todos esos poros que sin primer son tan visibles. Y si has llegado hasta aquí, hasta este tiempo del video, es porque la información que está llegando es importante para ti, la información te parece útil. Si crees que en este video te estoy dejando información útil, información valiosa, que la información que te estoy dando está bastante clara y está llegando, entonces la mejor manera de apoyar mi trabajo, que hago con mucho cariño para ti, es suscribirse aquí al canal presionando el botón rojo que se encuentra allá abajo. Es totalmente gratuito, simplemente cuando presiones suscribirse, pues simplemente te va a decir suscrito para que seas parte de la comunidad. Cada día crece más y yo me motivo entonces también a seguir trayendo no solamente reseñas de productos, sino muchos otros trucos que también sirven para mejorar entonces el resultado final de nuestro maquillaje. Como te digo, puedes continuar entonces con el resto de tu maquillaje. Ya vistes entonces en qué momento lo vas a aplicar, en qué orden y también cómo lo vas a aplicar, que es a presión y luego difuminando. Yo por mi parte te mando un beso como es de costumbre y nos vemos entonces en un próximo video. Chau, chau.